Bueno, Ernesto, gracias por recibirnos aquí, en el lugar donde trabajas todos los días. Un placer. Gracias, donde hay mucha gente que trabaja contigo también. En donde me gustaría en esta oportunidad tener una charla más íntima, más allá que hay miles y miles de personas que van a estar observando de ese lado, porque vos sabés que esto es como una mesa en donde aquellos que tengan curiosidad seguramente se van a sumar. Hay un término que está muy de moda en estos días, que es el disruptivo, que viene del disruptive, una palabra inglesa que significa un cambio brusco, que siempre genera temores, como ha ocurrido a lo largo de la historia. En tal sentido, mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Ha habido una disrupción en nuestra salud? Y en tal caso, ¿cuál ha sido la influencia en estos últimos años? Claro, es un tema fascinante. El sello distintivo del avance en las ciencias históricamente ha sido justamente la emergencia de un nuevo paradigma. Eso siempre trae, de acuerdo con esta cierta dinámica de las revoluciones científicas, trae una fricción propia de lo establecido con lo nuevo. Esto nuevo que emerge, en el fondo las innovaciones, pongamos la bombilla eléctrica o la aparición de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, la propia Internet, estas nuevas innovaciones son sumamente disruptivas. El concepto entonces, Guillermo, de innovación disruptiva es inherente al cambio social. Lo que desde la ciencia hacemos, en este caso, es claramente encontrar estas nuevas soluciones técnicas a los problemas de la humanidad con un efecto colateral que es la disrupción de la industria del momento. Es decir, aquella imagínate qué podrá haber pasado con el Ford T, finalmente la innovación disruptiva de la producción masiva de un auto barato, con toda la industria de los mateos, de los coches de caballos, etc. ¿Qué puede haber pasado con la industria de gas, etcétera, alumbrado por gas, cuando de pronto una bombilla eléctrica de la noche a la mañana derrocó una industria, por así decirlo? Y te agrego algo, muchos seguramente en aquellos tiempos decían, esto no va a andar. Ni hablar, claro, sí. O por una cuestión de negocio, por intereses propios, o porque quizás no confiaban que ese cambio, esa disrupción iba a generar algo mejor. Claramente. Sin embargo, hoy vemos los resultados. Ni hablar. Es muy importante esto que estás diciendo, porque es curiosa nuestra perspectiva humana. Desde el punto de vista de lo que ahora conozco, es un tanto inconcebible, ¿no? Es literalmente inaudito, nunca escuché acerca de eso. Es inconcebible lo nuevo. Famosamente el CEO de IBM dijo, ¿quién va a querer tener una computadora personal en su escritorio? ¡Qué horror! O ¿a quién le va a gustar, dijo otra persona, tener un teléfono en la mano y que te estén importunando todo el tiempo? Y no concebimos esos dos instrumentos esenciales la vida. Y hoy estamos todos con dolor de cuello porque permanentemente estamos mirando y todo pasa por el teléfono. Claro. Y a veces uno puede decir lamentablemente, ¿no? Sí. Bueno, viene justamente... Lo interesante desde nuestra perspectiva es cuál es el deber en este sentido del hombre de conocimiento, del hombre de ciencias, nuestra responsabilidad social en este aspecto. Es decir, tenemos que tener en cuenta que las innovaciones son imprescindibles, pero hay un componente disruptivo de las innovaciones en el plano, por ejemplo, de las ciencias biológicas, la medicina en general, se está viendo. Hay que tener en cuenta y acompañar el proceso de transformación social con las innovaciones de carácter disruptivo. Ahora, Ernesto, cuando yo le pregunto a algún invitado y hacemos una nota más humanística, le digo, dame 3 fotos de tu vida, ¿de qué te acordás? Dame 3 cambios o innovaciones en estos últimos tiempos sobre los cuales la ciencia o ustedes que son innovadores de su lugar de trabajo han trabajado precisamente y encontraron oposición en los primeros tiempos y hoy es una realidad que cabalga por sí sola. Claro, interesante. La primera de esos grandes saltos conceptuales tiene que ver con el metabolismo. La primera cuestión que se ve como un gran salto, como una gran innovación disruptiva, es la concepción del metabolismo, de las aberraciones metabólicas, específicamente las mitocondrias, las organelas respiratorias, como parte primaria de la carcinogénesis. Estábamos acostumbrados a tener una visión específicamente genética del cáncer. No hay problema, atiendan. Estamos acostumbrados a tener una visión específicamente genética. Decíamos, este es un lugar de trabajo y hay gente que atiende los teléfonos también. Volvamos a la cuestión. Hablábamos de que el cáncer, o uno podía tener la idea desarrollada de que el cáncer era algo mayoritariamente genético. ¿Eso es lo que querés decir? Claro. Si mi padre tuvo un cáncer de algún tipo, yo podía tener el mismo. Claro, sería el componente hereditario. Genético en el sentido de que el momento cero de la carcinogénesis, el principio mismo, era necesariamente y únicamente una mutación en un gen. Lo que se ha visto es que el metabolismo
digamos, las transacciones energéticas de la célula están en el centro de la conversación, sí. y eso ha sido un gran salto conceptual. Empezar a ver al cáncer como una patología específicamente metabólica, mitocondrial, y todas las demás, digamos, los aspectos que decimos fenotípicos de la enfermedad emanan de esa característica central. Otra idea sumamente disruptiva ha sido la idea de la interdisciplinariedad. Con el avance de todas las disciplinas del conocimiento, lo que se creó es una nueva forma de ver el abordaje al conocimiento, la creación de valor para la sociedad. En definitiva, la ciencia se trata de eso, sí, claro. Desentrañar las verdades del mundo y crear valor para la sociedad. Y la interdisciplinaridad, que es un tanto mi gran pasión, en lo que yo hago precisamente, tiene que ver con conectar diferentes mundos. Tenemos a los farmacólogos por un lado, los bioquímicos, los estadísticos, los médicos por supuesto, y mi función en este caso es desde la interdisciplinaridad conectar esos mundos aparentemente separados. Ahora, Ernesto, te pregunto, ¿esos mundos se quieren conectar porque subyace en todo este universo que vos estás enunciando muchos intereses creados de la farmacia, de la química, sobre los cuales también creo que los innovadores deben respetar por un lado, pero también luchar y remar, ¿no?, contra esos intereses? Sí, es indetenible. La cuestión es, hay una dinámica social, esta dinámica de las revoluciones científicas. Claramente hay presiones diversas de la industria, hay, digamos, hay resistencias iniciales, pero la cuestión es, desde la perspectiva de la ciencia, cuando uno produce un contenido, un valor que está basado en la evidencia científica, claro, no es mayormente cuestionable. Puede ser que se demore. La idea del metabolismo en el cáncer es de los años 40, Otto Warburg y otros muchos premios Nobel, 6 o 7, desentrañaron esto para nosotros, y tuvo que esperarse casi 60 años para volver a retomar esas ideas cuando estaba madura la percepción y estaba maduro el desarrollo científico-técnico de la sociedad para retomar esa antigua idea. Claramente hay una fricción, pero lo que es muy interesante es que hay una cierta, digamos, aceleración muy moderna en la adopción de nuevas ideas. Es decir, antes había un gap, una brecha entre las ideas nuevas de la ciencia fundamental y su aplicación, en este caso clínica, en el caso de la medicina, las otras ciencias sería otra aplicación, y esa duraba unos 20 y pico, 30 años. Ahora y en ese tiempo a lo mejor había mucha gente que no podía acceder a esa complementariedad. ¿Por qué? Porque todavía había mucha desconfianza, si se quiere, más allá de la evidencia científica de la que estás hablando. Sí, o desconocimiento. Es interesante que lo plantees así. ¿O miedo, quizás? No. Hay una cuestión de dinámica de distribución de la información. Ajá. El miedo está con nosotros, por supuesto. Pensá en la revolución copernicana, el sistema heliocéntrico, etc. Alexander Fleming, luego Sir Alexander Fleming, descubre la penicilina en 1928. Rápidamente publica el paper primario de esto, y no es hasta casi 20 años después que es posible acceder a esto, por cuestiones de producción a escala industrial, de comprensión misma de la nueva idea. O sea, la mera idea de que la secreción de un hongo podía procurar las bacterias era descabellada, era inaudita. Así que hay, aún en el mejor de los mundos posibles, en el sentido de, aún sin presiones de la industria, las nuevas ideas tienen un tiempo para distribuirse, la dispersión de la información, que ahora se habla de los memes, es decir, la unidad básica que se replica después, se viraliza, tiene su tiempo, que estamos tratando de acelerar en beneficio de la humanidad. No te quepan duda, fíjate que los premios Nobel hoy ganan algo tan importante como significa este reconocimiento, por refrendar ideas del propio Albert Einstein. Me gustaría seguir recorriendo el lugar, ¿te parece? Claramente. Sí, estamos charlando con Ernesto Prieto Gratacós, muy interesante, en el marco de esta charla tan interesante que estamos teniendo, fundamentalmente por tus respuestas. Me gustaría preguntarte, porque uno tiene la imagen del científico encerrado en su laboratorio, casi como con su vida blindada a las 24 horas, y en realidad no es así. Los científicos también tienen rasgos humanos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el deber de aquel que lleva adelante distintos tipos de ciencias, fundamentalmente las que están relacionadas con la biología, con la medicina, en este contexto social que avanza a pasos agigantados? Bueno, mira, acerca del interés de las respuestas, tiene todo que ver con la inteligencia de las preguntas. Tú tienes el don de preguntar preguntas inteligentes. Bueno, muchas gracias. Es un alivio para mí. Mira, esto realmente es una pasión, esta cuestión ética, digamos, el carácter, el ethos de nuestra... Es un poco una declaración fundacional que estoy haciendo también. Claramente la acción de nuestro centro de investigación, de nuestro laboratorio, nuestro equipo entero está organizado
de alguna manera informal, si se quiere, o no expresada, pero sentida, sin embargo, en torno al deber social. Hay una cosa que nosotros vemos a la hora de contratar personal técnico, tanto médicos como farmacólogos, como bioquímicos, es no solo que tengan las cualidades técnicas necesarias, sí, sino también las cualidades genéricas, por así decirlo, las competencias genéricas. Hay una vieja idea socrática que tiene que ver con el saber consciente, es decir, con un conocimiento que no es solo tecné, como decían los griegos, sí, la técnica, sí, sino también algo que tiene que ver con la conciencia, o sea, el saber con la conciencia. Nosotros pensamos que claramente el deber del hombre de ciencias es el bien común, es decir, claramente la acción dirigida al bien común. Nosotros tenemos alguna... O sea, a veces entiendo, compartirlo, no solamente el enciclopedismo, lo que estudiás, claro, lo que ellos traen de las distintas facultades, sino además, aparte de ayudar a que la gente evolucione favorablemente, a enseñarlo. A eso vamos, sí, y a seguir investigando y a querer seguir creciendo. O sea, que eso tenga... La cuestión es... Claramente nosotros somos un poco freaks en el sentido de toda persona que dedica su vida a las ciencias es un poco un aparato, como dicen. Sí, un nerd. Por eso yo te decía, la visión que se tiene, que evidentemente no es así. Claro. ¿no? Bueno, hay un componente, esto lleva largas, miles y miles de horas de práctica deliberada, como decimos, en la disciplina de la neurociencia, la práctica deliberada para alcanzar justamente una competencia superior. Claramente tenemos un aspecto un poco egoísta que es nuestra sed de conocimiento. Uno viene a esto por una pasión del saber. Sí, claro. Pero esa pasión es menos bella que la pasión dedicada al bien común. Entonces yo pienso que una de las características centrales nuestras es no solo una pasión por el conocimiento, sino la creación de valor para el bien común, ¿no? A ver, ese sería... un médico que trata enfermedades de estas características también debe ser, por llamarlo de alguna manera, alguien que sepa acercarse al corazón del paciente, a su psiquis. No digo que genere una relación galvanizada de amistad, pero que lo comprenda y lo sepa escuchar. Sí, la ciencia humanizada. Sí, claramente. Desde mi perspectiva, que es un poquito abstracta en el sentido de que la ciencia de alguna manera navega sobre las disciplinas, sobre las profesiones, digamos, las disciplinas prácticas, pero nosotros tenemos mucho cuidado cuando tomamos personal, tanto los farmacéuticos como los bioquímicos, como los médicos, como las enfermeras, como los comunicadores sociales, etcétera, tienen que tener unas competencias más allá de las competencias técnicas, tienen que tener unas competencias, vamos a decir, genéricas, humanas. Acá no tomamos personas que son técnicamente buenas, pero humanamente vacíos, con lo cual, si no, sería imposible seguir nuestra relación, profundizar nuestra relación. Desde el lado de la ciencia, que pareciera ser tan abstracta y lejana de lo humano, que es mi competencia en particular, no veo cómo abordar la ciencia de otra manera que no sea... De hecho, lo que nos mueve, y es difícil no emocionarse al respecto, es lo que nos mueve en las difíciles jornadas de tratar de encontrar soluciones a problemas muy complejos técnicos de la ciencia, es el bien común. Claro. Entonces nos mueve, lo que nos hace levantarnos es cuántas muertes hay por autismo, por cáncer, cuántas muertes hay por trastornos como del corazón o neurológicas, cuántas personas con autismo hay, cuántas personas con discapacidades. Y entonces ese es el motor emocional para seguir la ardua tarea, ¿no? A ver, como decimos nosotros, inexorablemente a veces en este tipo de trabajo que llevan adelante ustedes, uno tiende a ver el vaso medio vacío, porque ese vaso contiene vidas que se van. Pero también de este lado te digo que yo admiro la tarea que realizan los científicos y los médicos, porque en definitiva son los que le dan valor, si se quiere, al hecho tan vocacional y tan importante que es el de salvar vidas. Claramente. Nada más ni nada menos que eso. Uno se siente muy chiquito al lado desde un médico a un bombero que se la juega para entrar en un piso 10 y poner su propio cuerpo. Sé que son cuestiones distintas, pero que hay un punto de intersección, una diagonal que los cruza, que es el hecho de salvar una vida. Sí. Y eso no tiene precio. No, ni hablar. Es claramente... Yo no podría considero estéril el conocimiento sin una función social. Sin duda. Para decirlo claramente. Sin duda. Ahora, Ernesto, cuando uno ve en las tapas de las revistas algo con lo que ha trabajado durante años, dice, bueno, por fin llegó el tema, claro, y empieza a divulgarse, como hablábamos anteriormente. Contigo vengo teniendo charlas desde hace algunos años, donde hablamos de la genética, donde hablamos de las enfermedades oncológicas, donde hablamos de la alimentación, y ahora surge un término que se hace conocido, que es la nutrigenómica, que me gustaría que nos dices
una descripción, como siempre digo, bajada a la tierra para aquella gente que está escuchando, que es la nutrigenómica con referencia a la lucha que hay contra las enfermedades más graves. Claro, sí, es una oportunidad que se ha creado, una ventana de oportunidad, decimos nosotros, sobre la base del camino hacia una medicina verdaderamente personalizada. Esa no es la única de las posibilidades, hay otra cuestión que no tiene que ver con el genoma, sino con el metabolismo, que está en torno al genoma, pero vamos por puntos. La primera cuestión es, haciendo un screening, haciendo un cribaje de la dotación genética de la persona, es posible entender. Nuestro departamento médico, por ejemplo, tiene opiniones al respecto. Nosotros, del lado de la ciencia, podemos extender llamémoslo una descripción del genoma de la persona, y del lado de la medicina, los médicos lo que hacen es entender qué alimentos o qué fármacos, eso sería farmacogenómica, sí. Qué alimentos o qué fármacos son específicamente útiles para esa persona en particular. A ver si entiendo, a cada genética humana, porque cada persona es un individuo, es un mundo distinto al otro, un tipo de alimentación. Sí, incluso hasta el punto y hora en que uno puede hacer una pesquisa específica de una lesión de un paciente e informar al departamento médico qué rasgos genotípicos específicos tiene, y el personal médico puede seleccionar de una paleta de fármacos posibles aquellos fármacos que, al menos en teoría, en principio, podrían ser más eficaces para esa persona, y de hecho aliviar a la persona de tomar otros fármacos que se sabría de antemano que no van a ser eficientes. Bien. O que serían muy tóxicos. Bien. Los nutrientes son de alguna manera lo mismo. En el fondo, los nutrientes son moléculas. Finalmente, los alimentos son moléculas en el plano más claro. Estricto del término. Y podríamos saber, en función del mapa genómico del individuo, cuáles son los alimentos que habría que evitar y cuáles son los alimentos que habría que hacer énfasis en ellos para optimizar la salud del sujeto. Como digo, nuevamente hay un nivel más de complejidad, que es el nivel del metabolismo. En ese caso se habla, además del genoma, se habla del metaboloma, y estamos en curso desde nuestra perspectiva, de nuestro punto de vista, estamos cada vez más cerca de lograr una medicina progresivamente más individualizada, la medicina del individuo concreto. Sí. Bien, a ver, bienvenida a esa rigurosidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya algunos patrones de conducta concernientes a un tipo de alimentación en donde, y corregime, azúcares no, por lo menos evitar, no grasas saturadas, no todo aquello que ya sabemos. Esto que está diciendo es, ¿puede haber algún tipo de genoma que sí necesite de esos alimentos que hoy están totalmente prohibidos? Es muy interesante pregunta, como siempre. Yo dudo mucho que haya algún genoma que requiera carcinógenos ambientales en su constitución. Hay ciertas cosas que son universalmente negativas, ya no hay mucha duda sobre esto. Que están ya descartadas, más allá del genoma. Hay consenso claramente. ¿Podés decir cuáles? Sí, por ejemplo, los venenos respiratorios, hay muchos insecticidas, hay pesticidas, etcétera, rotenona, glifosato, el cianuro, el arsénico, que son claramente los organoflorados y ciertas sustancias de uso común en la cosmética, en la industria alimentaria, que son agroquímicos, que claramente se sabe que tienen un rol disruptivo para la cadena respiratoria. Son de hecho carcinógenos porque son venenos respiratorios mitocondriales. Sí. Hay ciertas cosas que definitivamente no vamos a necesitar. Los carcinógenos podemos pasar sin ellos. Bien, la cuestión es, más allá de los venenos universalmente, digamos, negativos, hay ciertas cosas que serían tolerables para algunas personas, de acuerdo con sus orígenes genéticos. Podría ser, al menos en teoría, alguien que viene de un pool genómico más de personas que se dedicaban al pastoreo, a la ganadería. Puede ser que sea más afín a ciertos productos que una persona que viene de un pool genético más dedicado, de una estirpe, de una etnia más dedicada a la agricultura. Así que bueno, habría que irlo viendo. Esto es un campo emergente, en pleno desarrollo. Yo creo que la culminación de este esfuerzo hacia una medicina individualizada tiene que ver más con el metabolismo sobre el genoma. El genoma es importante, el metaboloma es muy importante, en particular porque el genoma es de alguna manera fijo, más allá de que hay genes que se expresan o se silencian, pero el metaboloma cambia dinámicamente en función de las necesidades y la circunstancia concreta del individuo. Así que podemos medir concretamente de varias maneras
qué está pasando en términos de proteínas que circulan en el cuerpo, de marcadores específicos. Eso hoy se puede hacer con mucha más meticulosidad. Absolutamente, al nivel incluso de saber exactamente en partes por millón, cantidades de microgramos, qué está circulando en la persona y en qué medida viene creciendo una secreción interna determinada. Eso se hace con una tecnología muy compacta, desde mediciones enzimáticas hasta anticuerpos monoclonales, como aquel aparato que está allá, de Siemens, y estamos empezando a tener una lectura cada vez más fina de todos y cada uno de los procesos que están en nosotros. El problema es con esa gran cantidad de datos, ese big data, cómo se integra la información bioquímica, enorme cantidad de información bioquímica, en un programa que después del lado médico específicamente se puede organizar un programa accionable para los pacientes. Eso depende entonces de algoritmos matemáticos que estamos desarrollando nosotros para interpretar la información bioquímica. Ajá. Así que el futuro es promisorio en ese aspecto. A ver, es muy interesante. Ahora, vos sabés bien, Ernesto, que aquí y en muchos países que se llaman emergentes o desarrollados o civilizados, la consecución de una idea para luego poder establecerla depende también mucho de la política. ¿Cómo estamos parados en ese sentido? ¿Hay una cabeza abierta en estos días que corren para que esto de lo que vos estás hablando, de la medicina individual, el día de mañana llegue a ser una concreción? ¿Hay una mentalidad abierta en los sistemas de salud o en el Ministerio de Salud propio de nuestro país para ser escuchados? Absolutamente. No solo tienen una postura sensible al respecto las instituciones gubernamentales de hoy, sino que de alguna manera, en consonancia con la narrativa social de los países emergentes, estamos viendo que una y otra vez las instituciones favorecen la innovación disruptiva, favorecen la adopción de nuevas ideas en consecución de algo que nosotros pensamos que es fundamental, que es la soberanía de salud. Las naciones emergentes claramente necesitan ideas nuevas y necesitan una medicina que sea accesible, universalmente accesible, para no vivir esclavizados de justamente una cierta industria, sino simplemente poder establecer, programar para la población soluciones integrales de la salud. Lo interesante de esto es que, en particular con el gobierno actual, es que tenemos ya un acercamiento en términos de un movimiento como Oncología Integrativa de América y este movimiento de la descentralización de la atención primaria, de soluciones que las economías emergentes necesitan desesperadamente porque no tienen cómo sufragar otra clase de medicina muchísimo más compleja, muchísimo más cara. Y lo que hemos visto incluso desde señales muy interesantes del actual Ministerio de Salud Pública, del Instituto Nacional del Cáncer, con el doctor Pradier a la cabeza, estamos viendo que hay una sensibilidad y una escucha a las nuevas ideas, por más que son disruptivas, a las nuevas ideas para construir una medicina inteligente, una medicina universalmente accesible. Vos hablabas en los países emergentes, ¿esto ya es algo consuetudinario en los países desarrollados? No, de hecho es extraño lo que está pasando. La ciencia fundamental, que es muy cara de hacer, claramente tiene su epicentro en los países más avanzados, Estados Unidos, Alemania, Japón. Sin embargo, por una razón de presión regulatoria, las soluciones ya prácticas han estado mucho más al alcance de la gente, de los pacientes que la necesitan ahora en los países emergentes. Es decir, tenemos la eclosión de la ciencia fundamental en los países de economía del primer mundo y la eclosión de las soluciones clínicas en los países del tercer mundo. Claro. Con lo cual tenemos una especie de disonancia ahí que estamos tratando de convertir en algo, una comunicación. En realidad debería ser un círculo virtuoso, ¿no? Y sí. Yo pienso que va a constituirse ese círculo virtuoso en el sentido de que las innovaciones ahora, los paradigmas emergentes están encontrando algo que antes no estaba disponible, que están encontrando una financiación inmediata por medio de tecnologías nuevas como el crowdfunding, que antes no estaban. Es decir, tenemos la emergencia no solo de nuevos conocimientos, sino de nuevas estructuras, nuevas herramientas sociales para acelerar el conocimiento, como la financiación colectiva o la ciencia de la información. O sea y eso entonces es una retroalimentación positiva, y nosotros llamamos un catalizador social, para que la ciencia pase rápidamente, sin muchas dilaciones, independientemente, paralelamente a la industria, pase al servicio social lo más rápidamente posible. Dos últimas preguntas. Y estas sí, más en el llano, que son un común denominador seguramente de muchos de los que están allí. La primera es,
¿Somos lo que comemos? Sí, wow. Una pregunta así de sencilla es enormemente compleja. La respuesta es probablemente sí, es una combinación de lo que comemos, o más exactamente lo que absorbemos de lo que comemos, y la resultante, o sea, somos la resultante de lo que ingresa en nosotros, en todo sentido, alimentos, gases inhalados e impresiones, y aquellas enzimas, aquellas construcciones moleculares que ya teníamos adentro. Entonces, ¿por qué digo esto? Nosotros, dos personas pueden comer exactamente lo mismo, sin embargo, adentro tenían configuraciones genómicas, metabolómicas, etcétera, diferentes, y hacen con esos nutrientes algo diferente. Volvemos a lo que hablábamos antes. Claramente. El genoma distinto al otro, y así sucesivamente. Claramente. Así que hay una cuestión fundamental, hay un tesoro escondido en el conocimiento de uno mismo en este sentido, tanto en el sentido psicológico como en el sentido bioquímico, para poder acercar a la persona de individuo en individuo las nutrientes y sustancias y estímulos e intervenciones farmacológicas precisamente necesarias para ello. Ajá. Y la última tiene que ver con, dicen, el motor que lleva adelante todas nuestras conductas, que es lo que pasa por nuestra cabeza. ¿Puede uno defenderse de una enfermedad, como así también, respecto de lo que le pasa en su psiquis, creársela? Sí, hay de este tipo de enfermedades que estamos hablando. Más de una vez hemos escuchado, seguramente tuvo cáncer porque sufrió la muerte de tal o cual. Claramente. Mira, es muy interesante. En la primera mitad del siglo XX, las enfermedades infecciosas y carenciales que nada tenían que ver con lo mental se dieron el paso como primera causa de muerte, se dieron unas 10, 12 enfermedades, neumonía, tuberculosis, etcétera, se dieron el paso a las enfermedades ya degenerativas de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Insistentemente, las dos primeras causas de muerte, infartos y cáncer y accidentes cerebrovasculares, la tercera, tienen una injerencia de lo mental. No tenemos hoy día una explicación mecanística de la carcinogénesis basada en la emoción. Lo que sí hay es el hallazgo epidemiológico de que en los 6 meses siguientes a una pérdida muy sensible, fallecimiento de un ser querido, la pérdida, el incendio de la casa, algo así, hay mayor cantidad de diagnósticos. Lo cual no significa... Estamos más porosos a que puede ingresar. Pero yo creo que a las fases finales de la manifestación clínica, yo no quiero ni pensar el estrés emocional en que vivió el género humano durante todos los siglos anteriores. Es la historia de la civilización humana. Absolutamente, o sea que por eso es muy guerra, muertes, epidemias, violaciones, imagínate, había derecho de pernada, había canibalismo, en fin, es tortura, antropofagia, lo que quieras. Ejecuciones sumarias, etc. Sí. Hemos vivido, y de hecho, la visión romántica del cazador y del colector, la visión paleolítica romántica, tú sabes que nosotros hemos convivido con los esquimales en nuestra investigación antropológica. Es muy dura la vida, los rigores físicos, las hambrunas constantes, el tremendo desgaste físico, la incertidumbre de noche a noche. Es muy dura la vida del cazador y recolector. Claro. Quiero decir con esto que nosotros tenemos una vida emocionalmente mucho más tranquila que los milenios anteriores, claramente. Cualquier visión diferente es romántica. Sin embargo, bueno, la cuestión es, yo creo que la solución de esto está, más allá de que lo emocional requiere una investigación profunda y soluciones concretas. La verdad es que ya nadie se plantea si hay que tener un carácter fuerte o no para sobrevivir a la tuberculosis. Ponemos eritromicina, se terminó el problema. Es decir, las soluciones farmacológicas van a llevar a la rápida resolución de estos problemas. Yo tuve tuberculosis y doy fe. ¿En serio? Sí. Bueno, no sabía. Mira, tuve que tomar rifapicina durante un año. Bueno, y darme inyecciones durante 4 meses. Ahí tienes. Y aquí estoy. Mira, qué bien. A los 20 años. Pero, mira, perfecto. Testimonio de que nuestro saber tecnológico va a dar cada vez más, de manera exponencial, soluciones inmediatas a los problemas humanos. De alguna manera, de acuerdo con una persona que estimo mucho, es una pérdida sensible, Bucky Fuller, un gran científico del pasado reciente, el género humano va a poder diseñar su escape, su fuga de todos los problemas que ahora nos acechan. El problema es no tengo dudas de eso, hay evidencia matemática, estamos solucionando los problemas. El problema es el costo de vidas humanas en tardar en solucionar. Que nos va a llevar a eso. Exactamente. Así que espero estar respondiendo tu pregunta con esto. Finalmente, sí, absolutamente. Un anhelo de nuestro grupo de investigación. Sé que todas las partes que conforman no solo nuestra parte que es abstracta y técnica de la ciencia pura, sino los grupos de farmacólogos, bioquímicos, médicos que conforman las otras partes de este organismo vivo que es nuestro centro, tienen un anhelo de acelerar
el descubrimiento de estas soluciones para beneficio, para bien común de la humanidad, ¿no? Que así sea. Amén. Muchas gracias. Gracias por habernos Gracias recibido por aquí en tu preguntarnos. lugar de trabajo. Por favor, un gusto.